Ese día comenzó con un aire distinto en la casa de Elena Morales, una mujer de 63 años que había entregado cada pedazo de su vida a su hija. Desde temprano, la cocina se llenó del olor a fresas recién cortadas y a bizcocho en el horno. Era el cumpleaños de Laura, y como cada año, Elena repetía el ritual de preparar el pastel, que durante décadas había sido símbolo de unión familiar. Mientras colocaba las flores en un jarrón sencillo sobre la mesa, miraba alrededor y notaba los cambios. Las persianas frías reemplazando las cortinas floreadas, las paredes pintadas en tonos grises donde antes había calidez. Todo eso había sido decisión de Laura y de su esposo Martín, quienes poco a poco habían tomado el control de la casa. Aún así, Elena mantenía una ilusión casi infantil de que ese día sería diferente, de que tal vez su hija recordaría cuánto había hecho por ella. Pero lo que llegó no fue gratitud ni afecto. Laura entró con paso rápido, sin mirar el pastel ni las flores, y se dejó caer en una de las sillas del comedor. Martín la siguió con gesto serio, sin siquiera saludar. En ese silencio denso, Elena esperaba al menos una palabra amable, un gesto mínimo. No llegó. En cambio, Laura, con una frialdad que no admitía matices, pronunció: «El mejor regalo que puedes darme es desaparecer de mi vida». El golpe fue brutal, tanto que Elena se aferró al borde de la mesa para no perder el equilibrio. Todo lo que había sacrificado, las horas interminables limpiando casas, la venta. Del piano de su difunto esposo Ernesto, los sueños guardados en un cajón, se redujo de golpe a la nada. Era como si el amor de toda una vida hubiese sido borrado en cuestión de segundos. Elena permaneció inmóvil por unos segundos, sintiendo cómo el silencio de la sala pesaba más que cualquier palabra. El pastel aún desprendía vapor, pero nadie lo miraba. Laura había tomado su teléfono y comenzó a deslizar la pantalla con indiferencia, como si la frase que acababa de soltar no tuviera importancia. Martín se inclinó hacia ella, murmurando algo en voz baja, y Elena alcanzó a escuchar la palabra casa. Su corazón dio un vuelco. Desde hacía semanas sospechaba que querían más que su atención. Querían apropiarse del lugar que había construido junto a Ernesto, el único espacio que todavía le daba sentido. Esa sospecha se confirmó en ese instante, cuando comprendió que su propia hija ya no veía aquel hogar como el refugio de su madre, sino como una propiedad que podía reclamar. Horas más tarde, mientras trataba de recomponerse en su habitación, Elena escuchó desde el pasillo una conversación que no estaba destinada a sus oídos. Laura hablaba con Martín sobre firmar papeles, sobre agilizar el trámite para que la casa quedara a su nombre. Elena sintió un frío en el pecho, una mezcla de traición y desconcierto. No era solo la frialdad de las palabras, era el descaro de hablar de eso dentro de su propio techo, como si ella ya no existiera. Caminó hacia la sala con pasos temblorosos y notó que hasta la mecedora donde solía sentarse había sido relegada al garaje. Todo era una señal. La habían borrado poco a poco, hasta convertirla en un estorbo dentro de su propia vida. Esa misma noche, incapaz de conciliar el sueño, Elena se dirigió al pequeño cajón donde guardaba sus documentos importantes. Abrió carpetas con facturas antiguas, comprobantes de depósitos y libretas de ahorro. Lo que encontró la dejó sin aire. Había movimientos de dinero que ella nunca había autorizado. Transferencias hechas a cuentas desconocidas, retiros en efectivo que no coincidían con sus gastos. El miedo se mezcló con rabia. Al principio pensó que quizá había cometido algún error, que la memoria le estaba jugando una mala pasada. Pero pronto las cifras hablaron por sí solas. No era un descuido. Alguien estaba vaciando lo poco que había logrado ahorrar después de toda una vida de sacrificios. Al día siguiente, con las manos temblorosas, se atrevió a visitar a una abogada
recomendada por una vecina, la señora Janet Delgado. En el pequeño despacho con olor a café fuerte y papeles amontonados, Elena contó su historia casi en susurros, como si aún le diera vergüenza reconocer lo que estaba pasando. Janet escuchó en silencio y luego fue directa. Esto es abuso financiero familiar. Las palabras cayeron como un golpe de realidad. Elena se quedó mirándola, incrédula, porque hasta ese momento siempre había pensado que el problema era ella, que quizá era demasiado exigente o que no sabía poner límites. Pero no, era una víctima. Ese día, por primera vez, dejó de sentirse culpable y comenzó a entender que alguien la estaba usando deliberadamente. Cuando regresó a casa después de esa cita, Elena llevaba consigo una mezcla de determinación y miedo. Sabía que debía enfrentar a Laura, aunque el simple pensamiento le provocaba un nudo en la garganta. Aquella tarde, cuando la encontró en la cocina, tomó aire y habló con voz entrecortada pero firme. Le preguntó por las transferencias, por los retiros inexplicables. Laura la miró con un gesto de desprecio que heló la sangre de su madre. Le dijo que estaba exagerando, que siempre había tenido más de lo que necesitaba y que lo mínimo que podía hacer era ayudar a su familia. Fue entonces cuando Elena, todavía con el cuerpo temblando, respondió: «He pasado mi vida entera pensando en ti. Ya no más». Esa frase, corta pero cargada de años de silencio, marcó un punto de quiebre. Desde ese día, el ambiente en la casa se transformó en una guerra silenciosa. Laura comenzó a llamar a vecinos, a gente de la iglesia, contando una versión distorsionada donde ella aparecía como la hija sufrida y Elena como una madre egoísta y cruel. Pronto, Elena recibió llamadas llenas de reproches. ¿Cómo puedes tratar así a tu única hija? La sensación de aislamiento fue brutal. Dentro de casa, la hostilidad era constante. Puertas que se cerraban de golpe, nietos que la miraban con recelo, hasta el perro que solía correr hacia ella ahora evitaba acercarse. Cada rincón que alguna vez fue refugio se convirtió en un campo de batalla emocional. Esa noche, escribió en su diario con una letra temblorosa: «No me borraré, no me silenciarán». Los días siguientes fueron una mezcla de resistencia y descubrimientos dolorosos. Una tarde, mientras guardaba ropa en el armario, Elena escuchó sin querer una discusión entre Laura y Martín en el salón. Sus voces estaban bajas, pero alcanzó a distinguir lo suficiente para que el mundo se le viniera abajo. Hablaban de deudas de juego, de préstamos pendientes, de amenazas de prestamistas. Comprendió que todo el dinero que había desaparecido, toda la presión para que firmara papeles de la casa, no era fruto de necesidad familiar, sino de la adicción oculta de su hija. En ese instante, sintió que la persona que había criado, aquella niña a la que había enseñado a caminar y a leer, era ahora una completa desconocida. El dolor no la detuvo. Al contrario, le dio más razones para avanzar. Volvió al despacho de Janet, que revisó documentos con detenimiento hasta encontrar algo más grave: una hipoteca falsa firmada a nombre de Elena. Su propia firma había sido imitada en un contrato que ponía en riesgo la casa. Esa prueba cambió todo. Ya no era solo una hija aprovechándose de su madre, era un delito con todas sus letras. Elena se miró al espejo esa noche, con lágrimas cayendo pero con el rostro firme, y murmuró para sí misma: «Ya entregué toda mi vida. No, voy a ceder lo único que me queda». Por primera vez en años, sintió que la batalla ya no era solo por un techo, sino por su dignidad. La reacción de Laura cuando se enteró del proceso judicial fue una explosión de furia que retumbó en cada rincón de la casa. Gritaba que su madre era una traidora, que estaba destruyendo a su propia familia, que los dejaría en la calle. Elena la escuchó en silencio, con las manos apoyadas en la mesa para no temblar.
durante años. Había respondido con disculpas o con silencio resignado. Pero esa vez no se dio. Cuando Laura terminó su discurso de acusaciones, Elena levantó la mirada y, con una calma inesperada incluso para ella, dijo: «He recuperado lo que es mío». Esa frase, sencilla pero firme, dejó a todos en un silencio incómodo. Era el inicio de un cambio irreversible. Los días que siguieron fueron tensos, como si la casa entera se preparara para un desenlace inevitable. Cuando finalmente el alguacil llegó con la notificación de desalojo, Laura y Martín se resistieron con insultos y amenazas. «¡Vas a morir sola!», gritó Laura mientras recogía algunas de sus cosas en bolsas plásticas. Elena la miraba desde el marco de la puerta, sin responder, sin lágrimas, con una serenidad que sorprendía incluso a ella misma. Vio cómo el camión se alejaba, cómo el eco de la voz de su hija se apagaba. Y en ese silencio no sintió derrota, sino un cierre. Era como si por fin se hubiera levantado un telón y ella pudiera respirar aire limpio otra vez. Con la casa en calma, Elena comenzó a recuperar pequeños fragmentos de sí misma que habían quedado relegados durante años. Volvió a colocar las cortinas florales que había guardado en una caja. Desempolvó la mecedora de madera que Martín había desterrado al garaje y compró flores frescas para el recibidor. Cada gesto era una forma de reclamar su espacio, de recordarse a sí misma que aquel lugar seguía siendo suyo. El silencio, que antes le pesaba como una condena, ahora se sentía distinto. Era un silencio propio, un respiro necesario después de tanta tormenta. Poco a poco también rescató sueños que había abandonado. Recordó que de joven le gustaba dibujar y decidió inscribirse en un taller comunitario de arte. Al principio sus manos dudaban sobre el papel, pero pronto se vio riendo junto a otras personas que compartían historias y experiencias. Allí encontró algo que había olvidado: la alegría de tener un espacio que no giraba en torno a su hija ni a las exigencias de nadie. Era como si cada trazo en el cuaderno fuera un recordatorio de que aún estaba viva, de que todavía tenía derecho a disfrutar de su propio tiempo. El cambio no fue solo interno, también se reflejó en cómo la comunidad comenzó a verla. Vecinos que antes repetían rumores, ahora se acercaban con curiosidad y respeto. En el centro cultural, una de las organizadoras le propuso participar en una pequeña exposición local, y aunque al inicio Elena dudó, terminó aceptando. El día de la muestra, sus dibujos colgados en las paredes simples del salón recibieron elogios sinceros. Escuchar a desconocidos decir que transmitían fuerza y esperanza fue un bálsamo que sanó parte de las cicatrices que llevaba por dentro. Se dio cuenta de que podía ser reconocida no por lo que entregaba a los demás, sino por lo que era capaz de crear con sus propias manos. El verdadero desafío llegó unas semanas después, cuando sonó el teléfono y la voz de Laura apareció al otro lado de la línea. Sonaba cansada, derrotada, y pedía regresar a la casa. Elena sintió un dolor punzante en el pecho. El instinto maternal quería correr a rescatarla, pero había aprendido a la fuerza que volver atrás significaba perderse a sí misma de nuevo. Con voz firme, aunque le temblaran los labios, le respondió que no. «Tienes que construir tu propia vida», dijo, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Colgó sabiendo que era una de las decisiones más duras de su vida, pero también la más necesaria para no caer otra vez en el círculo de abuso. Unos días más tarde, fue Martín quien apareció en la puerta, esta vez sin Laura. Tenía el rostro cansado, los hombros hundidos, y confesó entre palabras torpes que había cometido muchos errores. Admitió que las deudas de juego lo habían llevado a presionar a Laura, que juntos habían tomado decisiones desesperadas y que él ya no podía seguir viviendo así. Elena lo escuchó con atención, pero sin la necesidad de responder con consuelo. Lo dejó hablar y cuando terminó, le dijo:
que cada uno debía cargar con sus propias elecciones. No lo echó con gritos ni con rencor, simplemente le dejó claro que su camino ya no era el mismo que el de ellos. Fue un acto de firmeza tranquila, algo que nunca antes se había permitido ejercer. Con el paso de los meses, Elena sintió como su vida se llenaba de pequeños logros que antes le parecían imposibles. En el jardín, las flores comenzaron a crecer más vivas que nunca. En la comunidad, la gente la saludaba con sonrisas genuinas. En las tardes, los niños de los vecinos se acercaban para regalarle dibujos y decirle que querían que fuera como su abuela adoptiva. Cada detalle se transformaba en un recordatorio de que el aislamiento y el dolor no habían sido el final, sino la apertura de una nueva etapa. Elena, que durante años creyó que su valor dependía de lo que daba a los demás, comprendió que también podía ser querida simplemente por existir. El día de la exposición comunitaria fue quizá uno de los más significativos en esta nueva etapa de su vida. Elena llegó con una mezcla de nervios y orgullo, llevando bajo el brazo algunos de sus dibujos más recientes. Nunca imaginó que tanta gente se detendría a observar sus trazos, ni que recibiría comentarios tan cálidos. Una mujer joven se le acercó y le dijo que sus dibujos le recordaban la fuerza de su propia madre. Otra persona le escribió una nota en la que agradecía su valentía, confesando que estaba atravesando una situación parecida con su familia. Aquellas palabras hicieron que los ojos de Elena se llenaran de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Su historia, dolorosa y cruda, ahora estaba inspirando a otros. Esa noche, de regreso en su casa, se sentó en la mecedora que había recuperado y abrió de nuevo su viejo diario. Con una letra más firme, escribió: «Durante años pensé que mi valor estaba en lo que entregaba, en los sacrificios que hacía en silencio. Hoy sé que mi valor está en ser, en mantenerme de pie a pesar de todo. No desaparecí. Estoy aquí». Cerró el cuaderno y respiró hondo, con la certeza de que, aunque las cicatrices nunca se borrarían del todo, se habían convertido en señales de resistencia. En ese momento, comprendió que la soledad no era un castigo, sino un espacio donde había vuelto a encontrarse consigo misma. Con el tiempo, Elena dejó de mirar la puerta esperando que Laura regresara arrepentida. Aprendió que no podía vivir aguardando un perdón que quizá nunca llegaría. Cada mañana encendía la radio mientras preparaba café, y en lugar de pensar en lo que había perdido, se concentraba en lo que había recuperado: su espacio, su voz y su dignidad. El eco de los insultos de su hija ya no pesaba tanto, porque había encontrado nuevas voces de vecinos y amigos que le recordaban que no estaba sola. Aunque en ocasiones el dolor se asomaba como una sombra, Elena sabía cómo enfrentarlo, con sus lápices de colores, con el aroma del jardín, con la certeza de que el amor propio era la base que jamás debía volver a abandonar. Un día, al salir del taller de arte, un grupo de niños corrió hacia ella con dibujos en las manos. Le habían dibujado junto a flores y sonrisas, y uno de ellos le dijo: «Eres como nuestra abuelita del barrio». Elena sintió un nudo en la garganta, pero esta vez de emoción. Esos pequeños gestos eran la confirmación de que había renacido, de que su historia no terminaba en la traición de su hija, sino en la construcción de un nuevo capítulo rodeada de personas que valoraban su presencia. Al caminar de regreso a casa, con los dibujos en la mano, comprendió que, aunque la sangre la había herido, la vida le estaba ofreciendo una familia diferente, tejida con respeto y cariño verdadero. En una de esas tardes tranquilas, Elena fue invitada a compartir su testimonio en una reunión comunitaria sobre abuso financiero y violencia familiar. Al principio dudó, temiendo exponerse demasiado, pero luego entendió que contar lo vivido podía ayudar a otros que atravesaban situaciones similares. Frente a un pequeño grupo,
con las manos algo temblorosas, relató cómo había entregado todo por su hija y cómo, en el día menos esperado, descubrió que la estaban borrando de su propia vida. Hablar en voz alta de su dolor fue difícil, pero también liberador. Cuando terminó, varias mujeres se le acercaron con lágrimas en los ojos para agradecerle, diciéndole que su valentía les daba fuerzas para tomar decisiones que llevaban años postergando. Ese reconocimiento no era fama ni gloria, pero para Elena fue un bálsamo. Durante tanto tiempo, había pensado que su historia no valía nada, que sus sacrificios habían sido en vano. Ahora entendía que incluso el sufrimiento podía transformarse en algo útil para otros. Esa noche, de vuelta en su hogar, encendió una vela en la mesa del comedor y se quedó observando la llama danzar. No necesitaba compañía para sentirse plena. La serenidad que sentía era fruto de haber resistido y de haberse reconstruido. Había perdido una hija en el camino, sí, pero había ganado la certeza de que su vida todavía tenía sentido y de que, a pesar de todo, nunca era tarde para renacer. Los aniversarios dejaron de ser una herida abierta y pasaron a convertirse en rituales personales de gratitud. El día en que Laura cumplió un año más, Elena no horneó un pastel para alguien ausente, sino para sí misma. Decoró la mesa con fresas frescas y escribió en una hoja: "Por mí, por lo que sigo de pie". Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. Al probar la primera rebanada, pensó en Ernesto, en todo lo que habían construido juntos, y sintió que de alguna manera él estaría orgulloso de verla defendiendo lo que habían creado. Ese pastel ya no representaba sacrificio, sino celebración de su propia vida. Elena también se permitió hacer planes, algo que había olvidado durante años. Se inscribió en excursiones organizadas por el centro comunitario, empezó a visitar museos locales y poco a poco tejió nuevas amistades. Descubrió que la vida fuera de los muros de su casa era más amplia de lo que había imaginado. Cada salida era una prueba de que todavía quedaba mucho por vivir. La soledad que antes la asfixiaba se convirtió en libertad. Podía elegir con quién compartir su tiempo y en qué invertir su energía. Esa sensación de autonomía era un tesoro que ya no estaba dispuesta a entregar a nadie. Con el paso de los meses, Elena comenzó a recibir cartas y mensajes de personas que habían escuchado su historia en la comunidad. Algunas eran mujeres que estaban siendo presionadas por sus propios hijos para entregarles dinero o propiedades. Otras, hombres mayores, que sentían vergüenza de admitir que sus familiares los explotaban. Elena respondió a cada uno con palabras sencillas, sin pretender ser experta, solo compartiendo lo que había aprendido. Que poner límites no era egoísmo, sino supervivencia. Esa red de apoyo que nació de su experiencia la hizo sentirse parte de algo más grande, como si su dolor se hubiera transformado en un puente hacia otros. Un día, la invitaron a inaugurar un mural pintado por jóvenes del barrio en la plaza central. El mural representaba un árbol robusto con raíces profundas y ramas que se extendían hacia el cielo, símbolo de resistencia y renacimiento. En la parte inferior habían escrito: "Nunca es tarde para florecer". Cuando destaparon la obra y vio esas palabras, Elena sintió un calor recorrerle el pecho. Era como si su vida entera, con todas sus caídas y levantadas, estuviera reflejada allí. Aplaudió junto a todos, con lágrimas contenidas, agradeciendo en silencio por haber llegado hasta ese momento en que podía reconocerse no como víctima, sino como ejemplo de fortaleza. Las noches, que antes eran interminables y llenas de insomnio, se transformaron en espacios de calma. Elena se acostumbró a leer antes de dormir, a escuchar música suave y a dejar una lámpara encendida en la sala como recordatorio de que la casa volvía a ser suya. Ya no había discusiones en el pasillo ni puertas cerradas de golpe.
solo el murmullo del viento entrando por las cortinas florales que tanto extrañaba. Cada rincón recuperado era un triunfo íntimo. La mecedora junto a la ventana, el aroma del café en la cocina, el jardín floreciendo sin voces que lo ensombrecieran. Era como habitar de nuevo en el hogar que durante años había sentido perdido. Un día, revisando su diario, encontró las páginas manchadas de lágrimas de meses atrás y se detuvo a leerlas. Le impactó ver cuán rota se sentía entonces, convencida de que ya no tenía lugar en la vida de nadie. Comparar esas palabras con la mujer que era ahora le dio una sensación de orgullo que nunca antes había experimentado. Había pasado de ser alguien silenciada y minimizada a una mujer que podía sostenerse sola, con una vida que tenía propósito y significado. Cerró el cuaderno con firmeza, pensando que no era necesario olvidar lo vivido. Esas cicatrices eran la prueba de que había logrado sobrevivir y levantarse. Elena también comenzó a reconectar con su fe, aunque de una manera distinta a la que había practicado antes. Volvió a asistir a la iglesia del barrio, pero esta vez sin miedo a los juicios ni a los comentarios malintencionados que en su momento Laura había provocado con sus difamaciones. Se sentaba en los bancos de madera, escuchaba los cantos y encontraba paz en el simple hecho de sentirse acompañada. Varias mujeres mayores se acercaban a saludarla con afecto, como si quisieran compensar la injusticia de los rumores pasados. Esa aceptación renovada le dio fuerzas para seguir adelante sin rencores. Un fin de semana, se animó a organizar en su propia casa una pequeña merienda para las vecinas y los niños del barrio. Preparó té, café y un pastel de fresas, esta vez no como ofrenda de sacrificio, sino como un gesto de compartir alegría. La sala, que antes había sido escenario de tensiones y discusiones, se llenó de risas y conversaciones. Ver a los niños correr entre las flores que ella misma había plantado fue un recordatorio poderoso. Ese lugar seguía teniendo vida, pero ahora estaba lleno de una energía distinta, sana y luminosa. Aquella tarde, mientras recogía las tazas vacías, pensó que por fin había transformado el dolor en algo nuevo y esperanzador. Con el paso del tiempo, Elena dejó de definirse como la madre que fue traicionada y comenzó a presentarse como una mujer independiente que había sabido levantarse. Esa transformación interior se reflejaba incluso en su postura. Caminaba erguida, con la cabeza en alto, y sus ojos transmitían una serenidad que antes no tenía. La gente del vecindario lo notaba y se lo decía, lo cual le sacaba sonrisas tímidas pero sinceras. Se dio cuenta de que había logrado algo que nunca imaginó: reconstruirse sin necesidad de la aprobación de su hija, reconociendo que su valor no dependía de la sangre, sino de su propia fortaleza. En una reunión comunitaria, alguien le preguntó qué había aprendido de todo lo que vivió. Elena pensó unos segundos y respondió con voz clara: que nunca debemos dejar que nos borren, ni siquiera aquellos que amamos. El silencio no siempre es paz, a veces es cadena. Romperla duele, pero es la única forma de recuperar la vida. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso espontáneo. Esa noche, mientras volvía a su casa, repasó la frase en su mente y sintió un calor en el corazón. Era cierto, había tardado más de 60 años en encontrar su voz, pero lo había hecho, y ya nadie podría arrebatársela. La noticia de su muestra de arte en el centro cultural se difundió más de lo que ella esperaba, y pronto recibió una invitación para participar en una feria local. Allí, entre puestos de comida, música en vivo y artesanías, Elena colgó sus dibujos en un pequeño stand improvisado. No era un espacio elegante, pero para ella significaba un triunfo inmenso. Varias personas compraron sus trabajos, no tanto por la técnica, sino por la historia que llevaban detrás. Una mujer se acercó y le dijo: «Su fuerza está en cada trazo».
Ese comentario quedó grabado en su memoria como prueba de que lo que había surgido del dolor podía convertirse en algo valioso y compartido. Esa noche, al regresar con los dibujos restantes bajo el brazo y algunos billetes en el bolsillo, Elena se sentó en la mecedora y miró a su alrededor. La casa, antes escenario de gritos y desprecios, ahora estaba en silencio. Pero no un silencio vacío, sino lleno de significado. Podía escuchar el leve crujir de la madera, el canto lejano de los grillos y el latido tranquilo de su propio corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaba en orden. No era la vida perfecta que había imaginado cuando era joven, pero era suya, y la había recuperado con esfuerzo y valentía. Un día de primavera, Elena recibió una carta inesperada. Venía de una organización local que apoyaba a personas mayores víctimas de abuso familiar. Alguien había compartido su historia y la invitaban a dar una charla. Al principio pensó en rechazarla. Hablar en público sobre su intimidad le parecía demasiado, pero después de reflexionar, comprendió que su testimonio podía convertirse en una herramienta para otros que aún no encontraban la fuerza para salir de situaciones similares. Aceptó, aunque con el corazón acelerado, y se preparó anotando en un cuaderno las ideas más importantes de su recorrido. El día de la charla, el salón estaba lleno de rostros expectantes. Elena habló sin adornos, con la sencillez de alguien que no busca lástima, sino verdad. Contó cómo fue entregando su vida poco a poco, cómo llegó el día en que su propia hija la borró con una frase cruel, y cómo, a pesar de sentirse rota, encontró la manera de levantarse. Al terminar, la sala estalló en aplausos. Varias personas se acercaron para abrazarla y agradecerle por poner en palabras lo que ellas no se atrevían a decir. Elena salió de allí con una certeza. Su dolor ya no era solo suyo, se había transformado en semilla de esperanza para otros. Después de aquella charla, Elena sintió que algo dentro de ella había cambiado definitivamente. Ya no era solo la mujer que había sobrevivido al abuso de su hija, sino alguien capaz de inspirar a otros con su historia. Varias organizaciones comenzaron a invitarla a encuentros y talleres, y aunque no siempre aceptaba, cada vez que hablaba sentía que estaba sanando un poco más. En lugar de esconder su pasado con vergüenza, lo mostraba como prueba de resistencia. Ese proceso la ayudó a reconciliarse con su propia historia. Comprendió que no había sido débil por callar tanto tiempo, sino que había hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. En paralelo, su vida cotidiana también florecía. El jardín, que había estado descuidado durante años, ahora brillaba con colores vivos gracias a sus cuidados. Las vecinas la visitaban con frecuencia, y los niños del barrio pasaban tardes enteras jugando allí como si fuera una extensión de sus propias casas. Elena se sentía parte de una familia distinta, elegida, tejida con cariño y respeto. Esa red de afectos espontáneos compensaba la herida de la relación rota con Laura. Aunque el dolor de la pérdida seguía ahí, ya no dominaba su vida. Había aprendido a convivir con él sin dejar que la definiera. Un año después de aquel cumpleaños que lo cambió todo, Elena decidió organizar una pequeña celebración en su casa. Esta vez no era para Laura ni para nadie más, sino para ella misma. Invitó a los vecinos más cercanos, a los amigos del taller de arte y a los niños que siempre la visitaban. Preparó un pastel de fresas, pero ahora el significado era distinto. No era un símbolo de sacrificio ni de entrega incondicional, sino de renacimiento. Cuando sopló las velas, todos aplaudieron y cantaron, y Elena sintió que por primera vez en décadas la fiesta realmente era suya. Aquella noche, después de que los invitados se marcharon y la casa volvió a quedar en silencio, se sentó en la mecedora con una copa de vino. Miró el jardín iluminado por las luces que había colgado y pensó en todo lo que había atravesado.
la traición, el despojo, el dolor, la soledad. Pero también pensó en lo que había ganado: libertad, dignidad y un círculo de afectos auténticos. Con una sonrisa cansada pero sincera, escribió en su diario: «Durante mucho tiempo creí que me habían borrado. Hoy sé que sigo aquí, más presente que nunca». Y al cerrar el cuaderno, comprendió que su historia de superación no terminaba allí, sino que recién comenzaba. Al mirar hacia atrás, Elena entendió que aquel día de ruptura, cuando escuchó de labios de su propia hija que debía desaparecer de su vida, había sido también el inicio de su renacimiento. Fue el golpe más duro de su existencia, pero sin él, jamás habría descubierto la fuerza que llevaba dentro. Cada decisión tomada desde entonces, desde enfrentarse en silencio a las difamaciones hasta levantar la voz en un tribunal, había sido un ladrillo en la reconstrucción de su identidad. No era la madre sumisa que aceptaba todo con tal de no perder el cariño de su hija. Ahora era una mujer completa, consciente de su valor y capaz de vivir sin depender del reconocimiento de nadie. Hoy, cuando camina por su barrio y escucha a los niños llamarla abuela Elena, siente un orgullo que jamás había imaginado, no porque buscara reemplazar lo perdido, sino porque aprendió que la vida siempre ofrece nuevas formas de pertenecer. En su jardín florecen las plantas que ella misma cuida, en su casa vuelven a ondear las cortinas que la representan, y en su corazón ya no habita la vergüenza, sino la certeza de haber resistido. Su historia quedó grabada en esas páginas de diario que algún día quizá alguien más leerá. Y si eso ocurre, Elena quiere que esas palabras transmitan lo mismo que ella aprendió en carne propia. Nunca es tarde para decir «aquí estoy» y volver a empezar.